Bueno, hermanos, hoy llegamos a la parte final, no de la serie de la escatología que estamos enseñando, sino que llegamos a la final de la sección que estamos dando entre la continuidad y discontinuidad entre Israel y la iglesia. Vamos a tocar la última parte. El domingo anterior comenzamos a considerar la superioridad que tiene la iglesia sobre Israel. Y decíamos que aunque existe una unidad básica entre Israel y la iglesia, al mismo tiempo existe un desarrollo y progreso y superioridad de la iglesia sobre Israel. Y lo primero que hicimos fue demostrar esta superioridad de la iglesia como el nuevo Israel en dos pasajes bíblicos. El primer pasaje que utilizamos fue Mateo 16 al 20, que nos enseña claramente que la iglesia es el Israel del nuevo pacto, es el Israel organizado, que la iglesia es el nuevo Israel, y es nuevo porque posee una nueva administración. De ahí la palabra testamento, está hablando de una nueva administración que es el fundamento, y esa nueva administración es que ahora la iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso es nuevo porque el misterio que en el Israel del antiguo pacto solo había sido profetizado, pero que ahora es dado a conocer a la iglesia, que es el Israel del nuevo pacto, como dice Efesios 3:5, hablando del misterio que ha sido revelado a la iglesia, ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces vemos ahí la continuidad y la superioridad de la iglesia en el caso de la dispensación de la administración. Hay una administración nueva. Hay un fundamento en el cual la iglesia ahora se edifica. Ya no está bajo promesas, bajo sombras, sino bajo realidades espirituales. Y el otro texto fue Mateo 21, 33 al 43, que nos señalaba la unidad entre Israel y la iglesia. Aquí era la parábola que utiliza el Señor de una viña. No son dos viñas, y aquí aclaro, la iglesia no es una nueva viña, es la misma viña que ha sido dada a otros labradores, es lo que dice el Señor aquí en esta parábola. En otras palabras, la iglesia es un nuevo comienzo porque es la misma viña, pero con otros labradores. La vieja nación, con sus líderes corruptos, fue destruida, fue juzgada, y una nueva nación con nuevos líderes tiene ahora el reino. Estamos hablando de la iglesia, el nuevo Israel. Ahora, luego de demostrar que existe una novedad y superioridad de la iglesia sobre Israel, pasamos a considerar la novedad y superioridad de la iglesia descritas. Una vez demostramos con esos dos textos la superioridad y la novedad de la iglesia, aquí estamos viendo esta novedad y esta superioridad ya descritas. Aquí en este punto respondimos a la pregunta: ¿en qué sentido la iglesia es nueva y mejorada? Decíamos que en dos sentidos. Por un lado, que la iglesia posee una nueva universalidad, y por otro lado, que la iglesia posee una nueva espiritualidad. Por cuestiones de tiempo solamente tocamos la primera parte, solo vimos la primera, y es que la iglesia posee una nueva universalidad, que el pueblo de Dios del nuevo pacto no incluye solo a la nación judía como sucedía en el Antiguo Testamento, sino que también, hermanos, ahora incluye a todas las naciones. Este tema fue un asunto ampliamente profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, ya que se decía que esto iba a suceder. Y es por esta razón que el Nuevo Testamento, cuando se habla de la inclusión de los gentiles en el nuevo Israel, los apóstoles lo interpretan a la luz de las profecías del Antiguo Testamento. Ellos no lo veían como algo nuevo, sino como lo que había sido profetizado. Así que la iglesia es el nuevo Israel y superior al antiguo Israel porque posee una nueva universalidad. Y entendemos, hermanos, que la manera de actuar, de ser salvo en la antigüedad, era de las naciones hacia Israel. Tenían que hacerse prosélitos o piadosos, tenían que ser parte de la nación judía para poder adorar a Dios verdadero, por medio de ese sistema de adoración de la neotestamentaria pudieran ser salvos algunos. Pero ahora en el Nuevo Testamento no es las naciones que vienen al pueblo, sino es que el pueblo de Dios sale a las naciones para predicar el evangelio. Es totalmente una fuerza centrípeta y una centrífuga, una contraria a la otra. En la tarde de hoy veremos, hermanos, en segundo lugar vamos a mirar precisamente ya no la universalidad, que la iglesia no solamente posee
Lo superior y lo novedoso de la iglesia es que tiene una nueva universalidad, o tiene una universalidad que el Antiguo Testamento no lo tenía, sino que la iglesia posee una nueva espiritualidad, una nueva espiritualidad. Vamos a mirar algunas predicciones generales. Esta nueva espiritualidad que la iglesia posee, o el nuevo Israel, fue ampliamente profetizado también en el Antiguo Testamento. Una de las cosas, por ejemplo, que ustedes miran es la venida del Espíritu Santo iba a ser derramada de manera inusual. La venida del Espíritu Santo iba a ser derramada de una manera inusual. Eso estaba profetizado. Por ejemplo, textos como Isaías 44, 1 al 5. Mire la profecía, dice: ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre las hierbas como sauce junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y noten esto, y se apedillará con el nombre de ¿quién? De Israel. O sea que este renuevo, en el cual iba a ser desparramado el Espíritu Santo, va a tener el nombre de ¿quién? De Israel. ¿Y cuál Israel? El nuevo Israel. Y ahí está la nueva espiritualidad, que sobre todos ellos iba a ser derramado el Espíritu Santo, no sobre algunos, sino sobre todos. La cita, si la quiere tener, Isaías 44, 1, 5. Otro texto también está profetizado esta nueva espiritualidad en Isaías 59, 20 y 21. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. Noten que aquí está hablando de un pacto. Está la promesa de otro pacto. O sea, están en un pacto, está hablando, y este será mi pacto con ellos. Será, no es, será, futuro. Dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre mí, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿A quién está hablando? A los que iban a ser parte de ese pacto. ¿Y ese pacto, a qué ese pacto se refiere? Al nuevo pacto que está siendo profetizado. Está hablando de que ellos, el espíritu de Dios estaría sobre ellos. Isaías 11.1 también. Isaías 11.1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Aquí está hablando de Cristo, que vendrá del linaje de la descendencia de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Es bien interesante que la palabra retoñar significa Nazaret, y así fue llamado Jesús, ¿no? Nazaret, retoño. Versículo 2: y reposará sobre él, sobre Cristo, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esas profecías de Isaías, hermanos, ¿en qué contexto pueden cumplirse? Bueno, en el contexto de la venida de ese tronco, ese vástago de Isaí, y todos sabemos que el vástago es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si es derramada la bendición del Espíritu totalmente en plenitud sobre él, ¿qué pasa con los que están unidos a él? Participan del Espíritu Santo por estar unidos a Cristo. Entonces, ¿y eso dónde sucede? Solamente sucede universalmente, o sea, de todos los que están en el nuevo pacto sucede esto. En el antiguo pacto no todos estaban unidos a Cristo, por lo tanto no todos tenían la espiritualidad de tener el Espíritu Santo. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y noten esto: he puesto sobre él mi espíritu, es decir, mi Espíritu Santo, y él traerá justicia a las naciones. Esas promesas es el derramamiento del Espíritu en Isaías, están conectadas con el Mesías de nuevo. Ahora, un texto que conocemos también que lo hemos leído muchas veces en este púlpito es Ezequiel 36, 25 al 26, ¿no? Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
os daré corazón nuevo, y note esto, pondré espíritu nuevo de entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y daré un corazón de carne. Ahora, ¿para qué ese corazón de carne? Para que la ley de Dios pueda ser grabada en ellos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta promesa, ¿para quién fue hecha? Para los miembros del nuevo pacto. Ellos y solo ellos iban a participar de estas bendiciones, iban a tener un espíritu nuevo, van a sufrir un trasplante de corazón, y también ese corazón deseará y anhelará andar en los mandamientos de Dios. No es una carga para ellos, ya que Dios le ha dado un corazón nuevo. Y Ezequiel 39:29 dice, noten esto, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu ¿sobre quién? Sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y nosotros decíamos la semana pasada que la casa de Israel, mostramos bíblicamente a quién se refería. Los apóstoles interpretaron la casa de Israel como la iglesia del nuevo pacto. Otro texto de Joel 2:28, Joel 2:28, el texto que Pedro cita en Pentecostés, ¿se acuerdan? En Hechos 2:6, donde él cita a Joel. Y esto es lo que profetizó Joel, dice Pedro, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Quién profetizó eso? Joel. ¿Y quién lo trae a colación en la predicación? Pedro, en Hechos 2:6. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Así fue como empezó la era de la iglesia, con esta milagros o estos dones extraordinarios de revelación y sueños, que por medio de ellos fue escrita la revelación que hoy tenemos en la Biblia, del Nuevo Testamento. Zacarías 12:10, también otra profecía, y derramaré sobre la casa de David, otra vez la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, y noten eso, y de oración. Todo cristiano o todo miembro del nuevo pacto, ¿qué pasa con esa espiritualidad? Son hombres y mujeres de oración, porque Dios les ha dado el espíritu de gracia. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, es decir, a Cristo, y llorará como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, por quien se aflige por el primogénito. Nosotros, hermanos, obviamente miramos a Cristo, y eso nos duele el corazón. Por eso es que le agradecemos por la obra tan maravillosa a nuestro favor, y ese amor que ha mostrado por nosotros al morir en nuestro lugar. Y solamente eso es algo que los cristianos nomás verdaderos por el Espíritu lo pueden ver. Ahora se está hablando evidentemente que la obra del Mesías conecten ahora todos estos textos que hemos leído. Noten que ahora todos estos textos, voy a dar una cita del Nuevo Testamento con Juan 7:37 al 39. Juan 7:37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó los ojos diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, ¿cómo? Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Y a qué se refería eso que corrían ríos de agua de vida? ¿Se acuerda de Isaías 44, primero que leímos? Que derramaré agua sobre el desierto y ríos sobre la tierra árida. Pues aquí está hablando de corazones sedientos como un desierto. Dice, de su interior, de esa persona correrán ríos de agua viva. Esto dijo ¿de quiénes? Del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. O sea, los que creyesen en Cristo, sobre ellos iban a recibir el don del Espíritu Santo, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, noten que aquí dice el último día de la gran fiesta. Y la pregunta es, ¿qué pasaba en el último día de esa fiesta, de esa gran fiesta? Bueno, lo que pasa es que iba un sacerdote con una jarra de oro al estanque de Siloé y tomaba agua allí y la derramaba sobre el altar, recordando todas aquellas promesas sobre el derramamiento de agua que calmaría la sed de Israel. Noten eso. Él estaba hablando que derramaría agua sobre un sequedal, Isaías 44, 3 y 4. Y muy probablemente eso ocurrió, hermano, inmediatamente después de eso. El sacerdote viene, mire que él está haciendo la representación, arroja el agua, y en ese día, en ese momento, cuando ese sacerdote estaba haciendo, Jesús se pone en pie. Y Jesús se pone en pie y alzó la voz diciendo, yo soy
el estanque de Siloé. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, estos rituales no van a calmar la sed de vuestra alma. Pero el que dice Cristo, el que cree en mí, eso es lo que va a saciar nuestra sed. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, de manera porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ahora era necesario, hermanos, que el Señor ascendiera a los cielos. Por ejemplo, ustedes recuerdan que era necesario que el Señor ascendiera a los cielos para poder llevar a cabo la promesa del Padre de enviar el Espíritu Santo sobre los creyentes. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, como Cristo glorificado, como Cristo ascendido, así se cumplió la promesa. Ahora, ¿cuándo se cumplió la promesa de que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne? En el día de Pentecostés, en Hechos 2. Hechos 1, 5 y 8. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mírela, Jesús antes de ascender, les dicen quédense aquí en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Y cuándo será eso? Cuando el Espíritu Santo venga. Ustedes han sido bautizados con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Mire que aquí el bautismo no es el bautismo del Espíritu Santo, sino el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no existe. Existe es el bautismo que el Señor hace con el Espíritu Santo, dice dentro de no muchos días, precisamente en ese tiempo. Versículo 8, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Noten esto, entonces notamos aquí que hay una nueva espiritualidad, porque ese Espíritu Santo que había sido prometido y que va a ser derramado sobre toda carne, ¿sobre cuál toda carne? Sobre todos los que creyeren en él, y va a ser derramado precisamente en ese día. Y cuando el Espíritu Santo fuera derramado, en ese momento la iglesia era inaugurada. Y esa iglesia se iba a edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y qué tenemos en Hechos 2, 5 al 47? Pues en todo este texto, no lo vamos a leer, tenemos la venida del Espíritu Santo. Ustedes lo leen, hermanos, allá en la casa, pero nos damos cuenta esa obra extraordinaria y ese evento que no tiene precedentes y que Dios ha llevado a cabo ahora en el nuevo pacto, que no se llevó a cabo en el antiguo. Vamos a mirar algunas, en tercer lugar, consecuencias específicas de esto. Bueno, a la luz de esto que hemos estado viendo acerca de la nueva espiritualidad y la nueva universalidad de la iglesia, ya de las dos cosas, ya terminamos los dos puntos. Vamos a mirar qué consecuencias prácticas tiene esto, ¿sí? Porque es necesario mirar lo práctico. Bueno, en primer lugar, esto afecta nuestra visión de la dinámica de las misiones. Esto debe afectar nuestra visión de la dinámica de las misiones. Ese derramamiento del Espíritu Santo y la dinámica de la nueva universalidad del pueblo de Dios es el poder del Espíritu lo que permite que la iglesia vaya adelante, hermanos, en la misión de predicar el Evangelio a todas las naciones. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos que constituir esa iglesia, ¿cierto? Una vez constituida, nosotros vamos a pedir, Señor, envía obreros a esta mies. O envía obreros, Señor, o levanta obreros de este lugar. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Para llenarnos de pastores? No, con el propósito de Dios mediante enviar hombres a otros lugares y sostenerlos con oración y con recursos para que puedan llevar a cabo la obra en otros lugares que no hay iglesia. Así que nosotros somos responsables como cristianos de eso, que eso suceda. Hermanos, pero eso no va a suceder con personas o creyentes que se la pasan de iglesia en iglesia, y me refiero a personas que son miembros y al próximo año están diciendo me voy de aquí porque realmente no puedo estar más acá, por una razón que no es justificable. Entonces, hermanos, la tarea de esa nueva espiritualidad, de esa nueva universalidad es que tenemos la misión de predicar el Evangelio. Juan 16, 7 al 11 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuere os lo enviaré.
Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Noten la nueva espiritualidad. Él va a convencer. Nosotros somos instrumentos, pero quien convence es Él. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y en Hechos 1:8 la agenda es clara. Él nos da el Espíritu Santo precisamente para cumplir las misiones. Dice, en la agenda es clara, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Solamente podrían ser testigos siempre y cuando el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Ahora, la iglesia tiene el Espíritu Santo, el recurso más valioso. Ahora, no tenemos excusas de que no tenemos los recursos. Tenemos el mayor recurso, y es el poder del Espíritu Santo que nos ayuda en todo. Hechos 2, 3 y 4. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Ahora, ¿las lenguas qué eran? Idiomas conocidos. Y eso hizo que, noten esto, la universalidad en esto práctico, y es que al hablar otros idiomas, al hablar las maravillas de Dios en otro idioma, estaba diciendo que los gentiles eran incluidos en el pueblo de Dios también. Ahora, ¿cómo fue que ellos pudieron hablar de esta forma extraordinaria? Por el poder del Espíritu Santo. Una nueva espiritualidad mezclada con la universalidad. Aquí están jugando eso, se armoniza en consonancia estos dos elementos. Eso es una clara manifestación, un preámbulo de lo que vendría, y ellos comenzaron a hablar en lenguas porque este evangelio estaba destinado para todo el mundo. Y hermanos, Dios ha puesto la obra misionera en manos de la iglesia. Ahora bien, noten que nosotros ya no necesitamos lenguas porque ya tenemos Biblias en todos los idiomas. No es necesario esto. Pero en nuestras tareas primarias como iglesia, y una de las funciones peculiares como el nuevo Israel, hermanos, es llevar a cabo la obra misionera en otros lugares. En el Antiguo Testamento Dios colocó a Israel como una posición estratégica. Ustedes recuerdan que él estaba en el centro del Medio Oriente, en la nación, y por obligación, para pasar de norte a sur, era obligatorio pasar por Israel, y veían lo que Dios estaba haciendo en Israel. Pero el Israel del nuevo pacto va a las naciones. Las naciones antes iban a Israel, ahora Israel, el nuevo Israel, va a las naciones. Esto es algo peculiar de Israel del nuevo pacto. Por lo tanto, hermanos, nosotros como cristianos debemos tener una carga especial por las misiones, y no podemos desentendernos de esto si no nos ha llamado a eso. Obviamente, entonces, ayudémosles a los que van con nuestras ofrendas y oraciones. Por eso es que el miércoles, hermanos, precisamente una de las cosas no solamente es crecer intensivamente como cristianos, sino también extensivamente, no como solamente por nosotros, sino también para que Dios lleve ese evangelio, llegue a varios lugares donde no ha llegado. ¿Cuántas personas, hermanos, están muriendo de hambre espiritual porque no tienen el evangelio? Y nosotros somos responsables de que eso suceda. Así que la espiritualidad del cuerpo, eso también recibe la repercusión, o sea, en segundo lugar, de esta aplicación práctica. Lo primero que vimos entonces, hermanos, es que esto afecta nuestra dinámica en las misiones, nuestra visión de la dinámica en las misiones, pero la unidad del cuerpo, eso también recibe la repercusión de la nueva espiritualidad, esta unidad. El Espíritu Santo, hermanos, está en esta dispensación y mora corporativamente en el pueblo de Dios, y la iglesia es un templo espiritual. 1 Corintios 3:16 dice que Israel no conoció esto, hermanos. Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y algunas personas toman este texto para decir que los cristianos debemos cuidar el cuerpo. Y es verdad que los cristianos debemos cuidar el cuerpo, debemos ejercitarlo, hermanos, debemos cuidar, como cuidamos el alma, también debemos cuidar el cuerpo. Pero no lo hagan en base a este texto, porque él no está hablando de este cuerpo físico. Cuando se refiere aquí al cuerpo, se refiere al cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Efesios 2:22
Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es el cuerpo, es el templo de Dios, que es morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y habla de un edificio bien coordinado que va creciendo para ser un cuerpo santo en el Señor. Este es un templo en el cual mora el Espíritu. Así que hay una unidad en un cuerpo, todos nosotros, y todos compartimos no varios espíritus, sino el mismo Espíritu en un solo cuerpo. Entonces, hermanos, lo que queremos aquí preguntar ahora es, ¿el Espíritu Santo obrará en los creyentes? Perdón, yo creo que aquí saltó una pregunta. Usted se hará esta pregunta, bueno, ¿el Espíritu Santo obraba en los creyentes del Antiguo Testamento igual que nosotros? Claro que sí. Si el Espíritu Santo no hubiera obrado en el Antiguo Testamento, no había gente salva en el Antiguo Testamento. Ni gente santa, ni salva ni santa. Y nosotros hablamos de los santos del Antiguo Testamento. La particularidad de la obra del Espíritu Santo en esta era de la iglesia, en esta era evangélica, precisamente aquí es que quiero hacer énfasis. Todo eso que estamos hablando de la continuidad y discontinuidad entre Israel y la iglesia es para señalar la era evangélica entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Así que aquí está la obra del Espíritu. Esta era de la iglesia se llama la era evangélica, y es que se trata de una obra corporativa. En el Antiguo Testamento no era corporativa. El Antiguo Israel no poseía una unidad espiritual como nosotros sí. Esa comunión, nosotros no podemos hablar del cuerpo de Jehová en el Antiguo Testamento. No podemos hablar en ese lenguaje porque tal cosa no existía. Por ejemplo, Jonatán y David tenían comunión entre ellos, una hermosa comunión, pero Joab, que era uno de los generales de David, Abner, Saúl, también adoraban con ellos en la misma congregación de Israel, y ellos no eran uno espiritualmente. Había una unidad carnal, una unidad nacional, pero no espiritual, y eso debe darnos a nosotros un sentido de la manera como debemos cuidar la unidad dentro de la iglesia. Es decir, ellos no tienen lo que nosotros sí tenemos. Cuando ellos se reunían a adorar, no había unidad espiritual. Pero ahorita sí hay unidad espiritual. Ahora, no estoy hablando de los verdaderos creyentes que están acá. No todo el que está en una iglesia es verdadero creyente, sino los que adoran en espíritu y en verdad están como un solo cuerpo adorando al Señor. En tercer lugar, miremos aquí el asunto crucial. Hay un asunto crucial. Lo primero que vimos es, en este primer punto fue lo que tiene que ver, hermanos, con lo que afecta a la visión de las misiones. Lo segundo, la unidad del cuerpo, cierto que no había en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a mirar un asunto crucial, en tercer lugar, los recipientes del bautismo. Ustedes han escuchado de los presbiterianos, los hermanos Bautista, y ellos hablan de la unidad del pueblo de Dios. El problema es que ellos solamente miran unidad, pero no miran discontinuidad. Nosotros los bautistas creemos que sí hay una unidad, una continuidad, pero también hay discontinuidad. Y el fundamento teológico de los bautobautistas para bautizar niños es precisamente la doctrina de la unidad fundamental del pueblo de Dios. Esta doctrina que hemos estado explicando aquí, y sobre todo lo vimos en la escuela bíblica, ¿se acuerda? De la unidad y continuidad, y es la base fundamental para los bautobautistas, la unidad y continuidad. El argumento de nuestros hermanos es que ya que los niños estaban incluidos en el pacto abrahámico, del antiguo pacto, y el pueblo de Dios de todas las edades es uno, por lo tanto, los niños deben ser incluidos en el nuevo pacto y ser bautizados, dicen ellos. Ellos enfatizan mucho en la unidad. Ahora, si el pueblo, quiero explicarme aquí, ellos dicen, bueno, si el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo es uno, entonces, por lo tanto, los niños deben ser incluidos en el nuevo pacto y ser bautizados igual que en el antiguo, porque a la final es uno. Pero a través del bautismo son incluidos a la comunidad del nuevo pacto. Ahora, no es que nuestros hermanos crean en la regeneración bautismal como creen los católicos romanos. Ellos simplemente dicen que esto es el rito a través del cual los niños vienen a ser parte del nuevo pacto. Ellos están diciendo
que en el nuevo pacto pueden haber personas incrédulas como estos niños. O sea que ellos también uniforman y dicen que también en el antiguo pacto, en el nuevo pacto es igual que el antiguo, es un pacto mixto, creyentes e incrédulos, y en el nuevo pacto otra vez creyentes e incrédulos. Estamos hablando específicamente de los pautobautistas evangélicos y particularmente de los presbiterianos, pero debemos dar crédito aquí, hermanos, a este argumento por lo bíblico que es, pero nuestros hermanos pautobautistas no descansan en la tradición como sucede en la Iglesia Católica Romana. Ellos no están descansando en las enseñanzas extrabíblicas, pero el argumento de ellos es escritural en el argumento que estamos dando de que la Iglesia de Dios y el Israel del Nuevo Pacto poseen unidad y continuidad. O sea, eso no está mal, eso está bien. Por lo tanto, el argumento de ellos es bíblico. Ellos no bautizan niños porque vienen de un trasfondo católico, es porque, pues por un asunto bíblico, pero debemos entender que este es el argumento. En otras palabras, el pautobautismo permanece o cae dependiendo de este argumento. El problema es que ellos solamente se enfocan en unidad y continuidad. Pero ¿qué estamos hablando, hermanos? No solamente hay unidad y continuidad, también hay discontinuidad. Hombres como Charles Hoss, Pierre Mansell, en el libro Bautismo, que está en español, Dagny, John Murray, Luis Bercot usan este argumento. Básicamente hablan de la unidad y continuidad del pueblo de Dios. Pero ¿cuál es la respuesta bautista? Y yo creo que en eso último es lo que me voy a dedicar en esta tarde para terminar. ¿Cómo los bautistas, nosotros, cómo miramos esto a la luz de la Escritura? Bueno, nosotros miramos que hay una superioridad de la iglesia sobre el pueblo del antiguo pacto. ¿Cuál es nuestra respuesta, la de los bautistas reformados, acerca de esto? Nuestra respuesta es que hay superioridad de la iglesia. Creemos en una unidad y continuidad, pero también creemos que hay una superioridad de la iglesia sobre el Israel del antiguo pacto. Ahora, ¿cuál es la premisa general que el bautista utiliza? Bueno, enunciada negativamente, digámoslo así. Si vamos a responder en una forma adecuada a nuestros hermanos pautobautistas, una de las cosas que no podemos hacer es negar la unidad y continuidad de la iglesia en Israel. Eso nosotros lo tenemos claro. El argumento de ellos de la unidad y continuidad no lo vamos a refutar negándolo, porque nosotros estamos de acuerdo con eso. Entonces, negativamente nosotros no debemos negar la veracidad del argumento, porque eso es correcto y hay unidad y hay continuidad entre la iglesia e Israel. Por eso es que el pastor Sam Waldron dice aquí que los bautistas dispensacionalistas están en desventajas para discutir este tema con los pautobautistas. Cuando digo los bautistas dispensacionalistas, bueno, ellos son arminianos también. La mayoría de ellos son los que llaman fundamentales. Ellos tienen varios enredos que no pueden ni siquiera discutir con un pautabautista porque no saben cómo desenmarañarse. ¿Y por qué? Porque un presbiteriano no va a escuchar a alguien que diga que Dios tiene dos pueblos. Ellos no lo van a escuchar, porque realmente la Biblia en ninguna parte enseña que Dios tiene dos pueblos. Pero nosotros como bautistas reformados tenemos una posición más ventajosa para discutir eso con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos lo mismo que ellos creen, pero no sacamos la misma conclusión. Entonces vamos a mirar por un lado lo positivo. El argumento nuestro, podemos decir que la manera como podemos tratar con esto con nuestros hermanos es enfatizar la unidad y la continuidad de la iglesia. Estamos de acuerdo, decimos a ellos con ustedes con esto, pero recordándoles que al mismo tiempo hay novedad y superioridad de la iglesia. Ese es el punto. Eso es lo que ellos no creen y no quieren ver. Unidad y continuidad no significa uniformidad o identidad. Ese es el punto. Hay algunas cosas que han cambiado y el pasaje clásico para tratar este asunto de Jeremías 31-34. Por ejemplo, hermanos, antes de pasar a la cita, yo creo que hay cosas que son una y sin embargo tienen dos formas distintas de ser. Por ejemplo, ustedes conocen el gusano de la mariposa, ¿cierto? De seda. Primeramente es un gusano y después comienza a ser con una metamorfosis se convierte en una bella mariposa. Pero ¿cuántos animales hay? Es solamente un animal, pero que ha sido cambiado, y la mariposa es superior al gusano de seda. Prácticamente esa ilustración es lo que nosotros creemos. Creemos en una unidad, el mismo animalito, pero superior a la vieja forma que tenía.
pero no estamos hablando de dos cosas. Entonces podemos hablar de unidad, continuidad, pero también podemos hablar de superioridad y novedad. La mariposa es algo nuevo con respecto al gusano. No es lo mismo un gusano que una mariposa o la mariposa que un gusano. No es lo mismo el pueblo del nuevo pacto que el pueblo del antiguo pacto. Ahora sí miremos Jeremías 31-34. Yo creo que a ustedes les va a quedar fácil porque eso ya lo habíamos estudiado. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Recuerden que nosotros decíamos que era un pacto quebrantable, el antiguo pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente, 1, la escribiré en su corazón, 2, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y ya no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, 3, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. O sea, la base de todo eso es porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Hay tres bendiciones que Dios promete a su pueblo en el nuevo pacto, en este texto. En primer lugar, la ley escrita en el corazón, como promesa central. En segundo lugar, el conocimiento de Jehová. Todos me conocerán, desde el pequeño hasta el menor, hasta el mayor. En tercer lugar, el perdón de los pecados. Ahora, eso es inmediatamente levanta un problema. Es que los creyentes del antiguo pacto tenían esas mismas bendiciones. Ahora, ¿cómo yo sé eso? En Salmo 37, 30, 31. Dice así, la boca del justo habla sabiduría y la lengua habla justicia. Nota en el versículo 31, dice, la ley de Dios, la ley de su Dios está ¿en dónde? En su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. ¿Está hablando de un miembro del antiguo pacto? Sí. Entonces, ¿cuál es lo nuevo? Bueno, sigamos leyendo. Estas cosas eran una realidad en los creyentes del antiguo pacto. La ley escrita en el corazón estaba en el corazón de los justos. Salmo 32, 1 al 2. Dice, noten, el primero es, entonces, ese texto nos hablaba de la ley escrita en el corazón. Luego veamos el otro texto que es Salmo 32, 1 y 2, dice así, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí está hablando de otra promesa, el perdón de los pecados, de los que hablamos en Jeremías 31. Así que los santos del Antiguo Testamento disfrutaban del perdón de los pecados. Salmo 9:9. Salmo 9:9 dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Los santos del Antiguo Testamento conocían el nombre de Jehová también. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Si ellos también estaban disfrutando de estas bendiciones, ¿qué tiene entonces de nuevo que sea nuevo? La diferencia, escuchen, es esto, hermanos, que solamente en el antiguo pacto disfrutaban algunos, pero no todos. En el nuevo pacto la diferencia es que todos disfrutarán de esas bendiciones, porque en el antiguo pacto solamente un remanente disfrutaba de esas bendiciones. Ahora, su pasaje clásico, vamos a mirar el pasaje clásico de los bautistas, dice aquí, entonces, ¿qué es el nuevo? ¿Qué es lo nuevo en el nuevo pacto? Si los creyentes del antiguo también participaron de ellas, vamos a mirar Hebreos 8, 6 al 11. Hebreos 8, 6 al 11 dice, está hablando del ministerio de Cristo, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Note la superioridad de este pacto. Establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndole dice, aquí vienen días, dice el Señor, aquí cita Jeremías 31, en el que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré
y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora, ¿cuál es la característica novedosa de este nuevo pacto que no la tenía el antiguo? Que aquí todos los que están amparados en el nuevo pacto participan de esas bendiciones. Conocen al Señor, participan de todas esas bendiciones. No es así en el antiguo pacto. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel y había personas allí que conocían al Señor, pero había personas que no conocían al Señor en ese pacto antiguo. Hay personas que no tenían a Jehová, ni tenían la ley escrita en su corazón, y ellos murieron en su pecado. La novedad del nuevo pacto es su universalidad, que todos le conocerán, que todos tendrán la ley escrita en el corazón, que todos serán perdonados. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Todos los que estén en la espera del nuevo pacto, todos conocerán al Señor, todos recibirán perdón de pecados, todos tendrán la ley escrita en su corazón, todos. Eso es lo que hace al nuevo pacto nuevo. De ahí la crítica, hermanos, que Dios emite a su pueblo, dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y en Deuteronomio 5:29, dice, el pueblo oye la voz de Dios y le dice a Moisés, noten esto, que harían todo lo que él dice. Él había escuchado las ordenanzas que Dios le había dicho, hagan esto y yo los bendigo y ustedes recibirán bendición. Y ellos dicen, todos lo haremos. ¿Y qué dice Moisés? Y dice Dios, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Lo que está diciendo es que qué bueno sería que tuviesen un corazón nuevo. Y lo novedoso del nuevo pacto es que todos tendrán un corazón para obedecer a Dios. ¿Por qué no todos en el antiguo pacto no obedecían a Dios? Porque no tenían todos un nuevo corazón. No todos tenían la ley escrita en el corazón. Puede ser que algunas personas estén en la iglesia y sean inconversos. Bueno, eso pasa, pero esas personas no están en el nuevo pacto. Todos los que han sido partícipes del nuevo pacto, todos han recibido esas bendiciones, absolutamente todos, y esa es la gloria y la superioridad del nuevo pacto. Y para ser parte del pacto y del pueblo de Israel no era necesario tener un nuevo corazón, hermanos, no era un requisito, pero en el caso del nuevo pacto sí. Y por ende, la membresía de la nueva iglesia depende de tener un nuevo corazón, un conocimiento salvífico y el perdón de los pecados, hermanos. No, por eso no podemos equiparar la membresía del Antiguo Testamento con la membresía del Nuevo Pacto. No es la misma. Por eso en la membresía de una iglesia, ¿a quiénes recibimos? A los que vemos a nuestros ojos que tienen un corazón nuevo, o sea que han sido regenerados. Dos, que realmente se han arrepentido porque han sido perdonados sus pecados, porque si se han arrepentido de verdad, han sido perdonados sus pecados, y que realmente conocen al Señor. Esas cualidades son frutos, por los frutos los conoceréis. Ahora, ¿nos podemos equivocar? Claro que sí, porque hay personas que aparentan ser por un tiempo, pero llegar al tiempo en que ya dejarán de ser lo que decían ser, porque nunca fueron del nuevo pacto, aparentaban, inclusive hay muchos, como dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, estaban dentro de la membresía, inclusive los pastores y quizás de esa iglesia los incluyeron, pero el tiempo le mostró que ellos eran impenitentes, eran personas sin arrepentimiento, sin querer vivir la vida del Señor como Él manda, y fueron sacados de la membresía. Ahora, ¿cómo se hacían miembros los niños en el antiguo pacto? Circuncidándolos. Nuestros hermanos presbiterianos dicen, bueno, el bautismo ha sustituido la circuncisión. Hermanos, eso no es verdad. Porque la circuncisión, el bautismo no es un reemplazo de la circuncisión. La circuncisión era una sombra y esa realidad de la sombra ya vino. ¿Y cuál es la realidad de la circuncisión? Lo que no podemos hacer nosotros, el cambio de corazón. Eso es. ¿Qué es lo que vino? ¿Qué es lo que reemplazó la circuncisión? No fue el bautismo,
Fue una realidad espiritual. ¿Cuál? La regeneración, el trasplante de corazón, no el bautismo. Hermanos, porque la membresía, porque la membresía legal en el antiguo no requería un nuevo corazón, no requeriría del perdón de pecados, no requeriría de un conocimiento salvífico de Dios, pero la membresía del nuevo pacto sí requiere de eso. Ahora, estas tres cosas, la ley escrita en el corazón, un nuevo corazón, los pecados perdonados y el conocimiento de Dios son tres requisitos para estar en el nuevo pacto. Disfrutamos de esas bendiciones porque estamos en el nuevo pacto, pero para entrar al nuevo pacto tenemos que tener esas bendiciones. Si el bautismo ahora es la entrada visible a la iglesia, al nuevo Israel, no se le puede practicar a un inconverso, ese es el punto. Ahora, ¿sabe por qué no se le puede practicar el bautismo a un inconverso? Porque debemos tener en cuenta que él debe cumplir tres requisitos. ¿Tiene la ley escrita en su corazón? No, estamos evaluando. Cualquier persona debemos mirar, si esa persona no tiene, digamos, si no vive la vida cristiana como debe vivirla, podemos decir que tiene la ley escrita en su corazón. Por ejemplo, que no guarda el día del Señor, podemos decir que tiene la ley escrita en el corazón. Si la tuviera, ¿qué haría? Lo guardaría con solemnidad y reverencia y con una motivación apropiada. Pero el hecho de que no lo muestre, entonces no podemos incluirlo en la membresía porque esa persona no está mostrando que la ley está escrita en su corazón. O una mujer que no vive de acuerdo al patrón bíblico como enseñamos esta mañana, los mandamientos de Dios, que la mujer viva en piedad, en pudor y modestia. Pero lo que es cierto es que aquí debemos mirar es cómo estamos viviendo, o sea, por los frutos. ¿Conoce al Señor esa persona? No que conoce del Señor, sino conoce al Señor. Quien no conoce la Biblia no conoce a Dios. Ha sido perdonada esa persona continuamente cuando se le exhorta, realmente tiene la humildad de decir, pastor, sí me equivoqué, sí hermano, gracias por reprenderme, gracias por hacerlo, me arrepiento. Y pide perdón y ve uno el corazón penitente. Eso es una persona transformada por el poder de Dios. A esa persona, hermano, pero ¿cómo podemos bautizar a un niño de 2 años que pregúntele a ver si usted puede ver eso en él? No lo puede ver. Entonces no puede ser parte del pacto, porque él tiene que cumplir esas demandas. ¿Y cómo va a cumplir esas demandas si no las podemos ver? Ahora miremos pasajes confirmatorios. Hay pasajes que confirman Mateo 3, 1 al 12. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Note aquí llamado al arrepentimiento, pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestres, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir de entre vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, que no descansen en sus privilegios nacionales, ni que ustedes son circuncidados, no. Y ya también el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, porque todo, dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y ya es echado fuera de ¿qué? Del pacto y echado en el fuego. Es la condenación. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿qué vemos en este pasaje? Primero, que Juan el Bautista requería la conversión como una cualidad esencial para la participación del bautismo. Si no había arrepentimiento, no los podía bautizar, por lo tanto, ellos no podían ser miembros de la iglesia. Y en segundo lugar, que aún ellos que habían sido circuncidados debían bautizarse. ¿Quiénes estaban allí? Versículo 5, salían a él, Jerusalén y de toda Judea y toda la región del Jordán. Eran judíos los que estaban allí mayormente. Y la pregunta es, ¿y a quién les predicaba Juan? Arrepiéntanse. ¿O qué les predicaba Juan? Arrepiéntense y bautícense. La conversión es necesaria
para el bautismo. Ahora, si la circuncisión es sustituida por el bautismo, ¿para qué bautizar a alguien que ha sido circuncidado? ¿Cierto? Sí, es la continuación. Entonces, bueno, ¿para qué vamos a bautizar a alguien que fue circuncidado? Sin embargo, no era así. Ahora el presbiteriano puede decir, bueno, es que estamos hablando de la circuncisión del corazón. Entonces, ustedes me están dando una mala interpretación, entonces no lo bauticemos porque ya fue circuncidado el corazón. Pero eso no es lo que dice, no, al contrario, dice, si hemos sido circuncidados para creer en el Señor, y una vez creemos en el Señor, ¿qué debemos hacer? Pasar a las aguas bautismales. Entonces, estas personas circuncidadas debían bautizarse. Mateo 21:43, por tanto os digo que en el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos en él. Una característica ahora, hermanos, de los miembros de esta nación es que iban a ser fructíferos. Solo incluye a gente fructífera. En el antiguo de Israel no era así. Por lo tanto, en la membresía de la iglesia solo deben entrar aquellos que muestren frutos de arrepentimiento, frutos de una nueva vida. En el Antiguo Testamento lo vemos, aunque fue una treta, hermanos, en la manera como los hijos de Jacob trataron a los hombres de Siquem. ¿Usted recuerda, hermanos, cuando ellos mandaron a circuncidar a todos los de Siquem? Ahora, no era con el fin de introducirlos al pacto, sino con la intención de matarlos y tomar venganza porque habían deshonrado a su hermana. Pero ya en la era intertestamentaria, hermanos, se sustituyó una especie de bautismo que era un rito de purificación para aquellos que eran prosélitos, gentiles que adoptaban el judaísmo. Había un bautismo que se le hacía a los prosélitos para incluirlos en el judaísmo. En Juan 1:12 al 13, vemos que esto ya no es así, dice aquí, mas a todos los que le recibieron, ¿qué recibían? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que tienen derechos a venir a ser hijos de Dios? Los que creen, los que reciben a Cristo. Aquí no era importante haber nacido en la nación de Israel, sino el nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. De hecho, ahí en el versículo 11 de Juan, dice, mas a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, los judíos, no todos creyeron. Entonces, fueron circuncidados, pero no creyeron. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, ahora pasa a decir, esa circuncisión hecha de manos es una sombra de la verdadera circuncisión. ¿Cuál? Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Ahora, el punto es que no pueden ser miembros aquellos que no han experimentado el nuevo nacimiento, que es la circuncisión real. Y en este pasaje Pablo repudia a los que son judaizantes que decían con respecto a que ellos eran el pueblo del pacto por la circuncisión. Hermanos, ¿por qué no nos hacemos la circuncisión física? Porque eso ya dejó de ser, porque ya vino la realidad. Ya no necesitamos de eso. ¿Ya para qué sombras si ya tenemos la realidad? Y en el versículo 2 dice, en un juego de palabras, porque la circuncisión y mutilación son muy parecidas en griego aquí, pero que ellos son los que tienen la mutilación. Sigue diciendo Pablo ahí en Filipenses 3, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. O sea, Filipenses 3:2. Con lo que les dice que cuando se circuncidan, lo único que hacen es mutilarse, porque eso no tiene ya nada que ver con el nuevo pacto. Ahora, ¿cuál es la marca del nuevo pacto? Si no es el bautismo. ¿Sabe cuál es? Sí, pero ¿para qué? Eso tiene un fin. Eso no es el fin en sí mismo. ¿Para qué fuimos circuncidados? ¿Para qué la ley fue escrita en nuestro corazón? ¿Para qué Dios nos llevó a conocerle a Él? Para adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que estamos haciendo este día? ¿A qué vinimos aquí? Por eso es que una persona que esté ausente en el culto de adoración, podríamos llamarle un miembro del nuevo pacto. Una persona que no tiene deseos de adorar, hermanos, Dios vino a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Y hermanos, Jesús dice no teniendo confianza en la carne, y es evidente que un niño no puede tener estas cosas. ¿Cómo podemos ver a un niño adorando, hermanos? Hay veces lo traen porque el papá es la responsabilidad traerlo, y que cuando el niño estemos cantando, el niño también esté cantando. Pero hermanos, ¿realmente está cantando de corazón? ¿Está adorando realmente? No lo sabemos. 1 Corintios 11:28 es un texto interesante por lo que implica, hermanos, a la cena del Señor y el bautismo. Nosotros defendemos, y nuestros hermanos bautistas junto con nosotros, que solo hay 2 ordenanzas, solo tenemos 2 sacramentos. 1 Corintios 11:28. 1 Corintios 20:28 habla de la cena del Señor. 2 sacramentos que tenemos como iglesia es la cena del Señor y el bautismo. Y nuestros hermanos paudobautistas no tienen problemas en aceptar ese hecho. Pero el problema es que los paudobautistas reconocen y entienden que solo un creyente profesante es capaz de examinarse a sí mismo de una forma apropiada de recibir la cena. Por ejemplo, bueno, ¿quiénes deben recibir la cena del Señor? Los miembros del nuevo pacto. Por eso dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Quién tiene la capacidad de examinarse? Solamente los creyentes. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Solo un creyente maduro puede hacer esto para poder participar de la cena del Señor. Imagínense un niño de 1 año. ¿Cómo le podemos decir, pruébese y examínese? No puede participar de la cena, hermanos. La pregunta es, si los niños no deben participar de la cena del pacto, ¿por qué deben participar entonces del agua del pacto, que es el bautismo? ¿Por qué? Hermanos, todo aquel que participa en el bautismo debe participar en la cena. ¿Pero qué dicen los hermanos paudobautistas? Sí, el del bautismo sí, pero el de la cena no. Es incoherente, hermanos. Porque precisamente, ¿quiénes deben participar de la cena del Señor? Los miembros de la iglesia. ¿Y quiénes son los miembros de? ¿Cómo se entra a la membresía de una iglesia? Por medio del bautismo. Por medio del bautismo. Para concluir, hermanos, así que la única base para la recepción del bautismo es que la marca del nuevo pacto es tener un estatus del nuevo pacto. Este estatus necesita un nuevo corazón, el conocimiento de Dios y el perdón de los pecados. Por lo tanto, solo deben ser admitidos en la membresía de la iglesia aquellos que poseen esas cualificaciones. En segundo lugar, y esas solas personas son las únicas que deben participar de la cena del Señor. Aquí yo sé que personas van a venir de afuera y digo, ¿por qué ustedes solamente le dan a unos y a otros no? No, porque no le hemos reconocido a usted como miembro, usted ni siquiera adora a Dios. Son personas que están caminando y comprometidas con el Señor. En segundo lugar, ya que las marcas del nuevo pacto no son con normalidad poseídas y claramente manifestadas por infantes, ellos no deben recibir el bautismo cristiano. Algunos pueden decir, bueno, pero en las iglesias bautistas a veces son admitidas personas no regeneradas y se bautizan. Bueno, sí, eso es verdad. Pero una cosa es que alguien venga a formar parte de la membresía de una iglesia, ya sea por negligencia del pastor, que no lo examinó muy bien, o ya sea porque el individuo mostró al principio, parecía ser un cristiano regenerado, y después se descubra que no lo era. Y otra muy distinta es que un no regenerado sea tenido como miembro legítimo de la comunidad del nuevo pacto. Hermanos, ¿podemos equivocarnos en constituir una iglesia con personas que no son cristianas? Sí, eso puede pasar. Dios conoce realmente, posiblemente eso tendrían apariencia de piedad. Tenían apariencia, pero realmente no eran personas piadosas. ¿Cómo son piadosas? Si permanecen y perseveran, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Así que cuando los presbiterianos bautizan a un niño, ellos saben que ese niño es inconverso, está bajo la sombra de esa comunidad del nuevo pacto, pero no puede participar de la cena del Señor. Y más adelante ese niño debe mostrar su conversión. Eso es lo que hacen ellos. Ellos lo bautizan para introducirle a la comunidad del nuevo pacto, porque para ellos el bautismo sustituye a la circuncisión. Pero hermanos, nosotros no creemos esto. Así que aquí hay muchas cosas involucradas, hermanos. Quiero que este entendimiento de esta continuidad, mire que estamos hablando de escatología, pero ¿cómo hablamos de temas prácticos para nuestro tiempo? Una persona, no todos los que asisten a una iglesia son cristianos. No todo el que ora con nosotros es de nosotros. No todo el que está con nosotros hace parte del pueblo del Señor.
no han sido lavados todos con la sangre de Cristo. Así que solamente quienes permanecen dando fruto son aquellos a quien debemos incluirlos en la membresía. Vamos a orar, hermanos.